Ahora vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, quien a modo de presagio, días previos él había anunciado que sería catastrófico que saquen a los fiscales a cargo de la investigación Lavallato. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué impresiones frente a este escenario que nos toca vivir este primer día del año? Buenos días, Jennifer. Bueno, la verdad es que consternado, furioso, como lo ha expresado el propio fiscal Pérez, y esto nos concierne, digamos, a todos quienes queremos un Estado libre de corrupción. Toca ahora defender, ¿no?, a dos fiscales que habían hasta el momento trabajado de manera absolutamente rigurosa, apegados a la ley y la Constitución, y que estaban además consiguiendo remozar la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, algo tan delicado y tan difícil, sobre todo después del destape de los audios, de los CNM audios, de los audios de la vergüenza, ¿no? Empezaba a gestarse un reflotamiento, si se quiere, del Ministerio Público expresado básicamente en la labor de estos dos fiscales. Lo que ha hecho el fiscal de la Nación ayer es prácticamente asestarle un golpe mortal a la lucha anticorrupción tal cual la conocemos en los últimos días, ¿no? Y lo hace además, bien decías tú, pocos momentos antes de recibir el Año Nuevo, cuando la gente está con la guardia baja, cuando todos esperamos celebrar, ¿no?, la llegada de un Año Nuevo. No era una conferencia de prensa, ¿no? Porque él no se aceptaron preguntas de la prensa. Evidentemente, Chávarri tiene miedo, lo ha tenido siempre, por supuesto también en esa improvisada declaración. Simplemente ejecutaba un encargo sin duda de Alan García y Keiko Fujimori, que son los grandes ganadores con esta decisión, pero yo creo que ha calculado muy mal Pedro Chávarri. Lo dije efectivamente hace unos días, sería catastrófico, es catastrófico hoy, pero es catastrófico también para Pedro Chávarri, para la institucionalidad del Ministerio Público y para los ciudadanos y ciudadanas que queremos un país libre de corrupción. Bueno, escuchábamos un poco las declaraciones que dio esta mañana José Domingo Pérez y él daba un poco a entender lo clave que era este mes de enero en los avances de la investigación del caso Lavallato, ¿no? Y uno de ellos está orientado al acuerdo de colaboración, al acuerdo que se está por firmar, en todo caso, con Brasil. ¿Qué va a suceder ahora frente a este nuevo escenario que toca vivir el caso tan importante en nuestro país como es el caso de Lavallato? Yo creo que eso hay que examinarlo desde dos perspectivas. La primera es, efectivamente, quienes habían participado operativamente de la negociación para el acuerdo con Odebrecht fueron estos fiscales. Fue el fiscal José Domingo Pérez y, por supuesto, el fiscal coordinador del equipo especial, el fiscal Rafael Vela. Ellos son los que tenían conocimiento, los que tienen conocimiento de los detalles de este acuerdo, de los detalles de la negociación con Odebrecht, del desarrollo de las investigaciones, de lo necesario o de los elementos necesarios para ratificar ciertas declaraciones, de los documentos que ha entregado hasta este momento Odebrecht y cómo estos documentos pueden ser aportes importantes en el proceso de investigación. Lamentablemente, quien ingrese por estas dos personas, por estos dos fiscales, va a empezar de cero, absolutamente, y ese acuerdo corre un gravísimo riesgo de caerse, de dejar de ser el instrumento importante que tiene que ser en cualquier investigación de grupos criminales como estos. Pero hay otro abordaje que me parece más importante todavía, y es que el fiscal Chávarri ayer anunció que se haría público o se harían públicos los detalles, ¿no?, del acuerdo, cosa que es abiertamente ilegal y el señor Chávarri lo sabe. Este acuerdo está sometido hoy mismo a la reserva, en virtud de que todavía no hay una ratificación judicial del mismo. Queremos compartir con nuestro público, y vamos a continuar hablando del tema, un tuit de hace unos minutos del presidente del Congreso que señala lo siguiente. Daniel Salaverry, vemos ahí en imagen, la falta de liderazgo que existe en el Ministerio Público han originado decisiones que afectan gravemente la lucha contra la corrupción. Es necesario medidas urgentes y excepcionales para reorganizar este organismo constitucional con la finalidad de recuperar su legitimidad. Es lo que señala el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, que de alguna manera pues evidente señala que está en desacuerdo, ¿no?, con esta medida. ¿Qué opina sobre la posición que podría tener o debe tener en este caso el Congreso como tal? Bueno, muy importante la declaración del presidente del
Salaverry. Digamos, lo felicito por esa reorientación de su pensamiento respecto de lo que ha ocurrido en esta trama de corrupción que involucra a personas de su partido político, de su agrupación política todavía. Me parece importante además que se señale que hay una falta de liderazgo efectivamente y que esa falta de liderazgo ha provocado esta situación en la que hoy nos ha colocado el señor Pedro Chávarri. Y me parece más importante todavía en la medida en que es el Parlamento el responsable, en buena cuenta, de que esto ocurra hoy, porque el Parlamento es quien tiene en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una serie de denuncias constitucionales, ¿no? 3 denuncias contra el señor Chávarri que no se han tramitado hasta el momento, ¿no es cierto?, argumentando excusas inverosímiles, y de otro lado tiene también la responsabilidad de hace buen rato, ¿no es cierto?, discutir sobre la idoneidad del señor Chávarri, cosa que no se ha hecho. Es importante este pronunciamiento porque va de la mano sobre la envergadura de lo que esto involucra no solamente en el país, sino a nivel internacional. El presidente de la República ya está en el Perú, señaló de unas breves declaraciones sobre el diálogo que mantuvo con el ahora presidente Jair Bolsonaro sobre lo que está pasando. ¿Cómo nos ve o cómo quedamos frente a la mirada internacional sobre lo que está sucediendo en nuestro sistema de justicia? Terrible, porque, digamos, si el Perú era visto como un país que había avanzado en las investigaciones del caso Odebrecht, hay que recordar que esta es una trama de corrupción de carácter regional. Si eso ocurría hoy, con la remoción de estos fiscales que eran los protagonistas de esta investigación, evidentemente esto tira por la borda cualquier imagen que hubiese empezado a forjarse desde el Ministerio Público en favor de las investigaciones. Nos ven muy mal. Ven muy mal que un fiscal de la Nación, por supuesto, que el fiscal de la Nación, quien representa la institución que debe perseguir el delito, sea quien blinde a los corruptos más importantes de este país, ¿no? Eso, digamos, ya es una imagen deleznable del sistema de administración de justicia en el país, pero nos afecta sin duda a todos, ¿no?, a todos los peruanos y peruanas. Bueno, ahí vemos parte de algunos medios internacionales, medios importantes que, claro, dan cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Ahora un poco viendo las dos caras de la moneda, evidentemente es catastrófico en cuanto a la ciudadanía se ha levantado frente a este hecho, no solamente en la capital, sino a nivel de todo país. Pero lo que muchos señalan, algunos voces a favor, es sobre la jerarquía. Al fin y al cabo, Pedro Chávarri tiene esta potestad para poder destituir a los fiscales a cargo con argumentos que son bastante cuestionables. Pero ¿qué hacer? O sea, ¿qué mecanismos ahora quedan para poder salvaguardar este caso, Lavallato, que es tan importante en nuestro país? Lo primero que habría que decir es que si bien la institución del Ministerio Público es una institución tradicionalmente jerárquica, ¿no es cierto?, no es el ejército, ¿no es cierto?, y ningún ciudadano se debe a un superior que comete delitos o que está severamente cuestionado o con una legitimidad cercana a cero. Y es el caso del señor Pedro Chávarri. ¿Qué se puede hacer? Hay varias posibilidades. El presidente ha anunciado que en la tarde va a sostener algunas de ellas seguramente. Una posibilidad es, por ejemplo, que el Parlamento, y por eso celebro las declaraciones del presidente Salaverry, que el Parlamento tome el toro por las astas, vea las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarri, ¿no es cierto?, y eventualmente destituya a Pedro Chávarri por haber ejercido de manera irresponsable el Ministerio Público. Hay que recordar que si bien tiene la potestad de remover fiscales y de hacer cambios dentro de los equipos especiales de investigación, esos cambios deben ser motivados y en este caso no ha habido motivación alguna, ¿no es cierto? Por lo tanto se está violentando la ley y la Constitución. Esperemos que el Parlamento actúe en consonancia, decía, pero hay otra posibilidad y es declarar vía un proyecto que puede llegar al Congreso también desde el Ejecutivo en emergencia el Ministerio Público, reorganizarlo y convocar elecciones de la Junta de Fiscales Supremos para que se elija un nuevo fiscal de la Nación, ya que este perdió absolutamente todas las credenciales. Bueno, y aprobación ciudadana, sobre todo, ¿no? No, la ciudadanía entiende perfectamente que estamos en una situación de emergencia, que este señor, por encargo de los verdaderos criminales, de los verdaderos personajes relacionados con esta trama de corrupción, ha urdido esta
esta salida para protegerse a sí mismo y para protegerlos a ellos. Entonces, por supuesto, eso genera un rechazo masivo. La gente está saliendo en las calles en las diversas regiones del país, y esto no, yo entiendo que no va a parar si no hay una solución viable que nos ponga de nuevo ante los ojos del mundo como un Estado respetable. Bueno, ya lo mencionó usted, acciones desde el Ejecutivo y también desde el Congreso. Por un lado, revisar con celeridad estas denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, y por otro lado también priorizar el debate con respecto a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Días previos el presidente de la República señalaba que no se le está dando la celeridad pertinente. ¿Qué caminos quedan desde el legislativo para poder ver una solución viable? Sí, bueno, recordemos que ese es un problema adicional, porque en la Junta Nacional de Justicia el fiscal de la Nación tiene una silla, tiene un asiento, ¿no es cierto?, que le corresponde al titular del Ministerio Público. Si es este el titular del Ministerio Público, ¿qué podemos esperar de esta nueva institución que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que cualquier situación de reforma de la justicia pasa por el inmediato cese de este fiscal de la Nación que ha perdido, repito, completamente las credenciales para ocupar ese puesto, ¿no? Bueno, él ha dado dos argumentos en los cuales se basa esta decisión, ¿no? Uno está orientado a que el fiscal Domingo Pérez mantenía una sobreexposición sobre el trabajo que se venía haciendo, y lo otro es con respecto a las reiterados cuestionamientos que hacía saber de manera muy frontal el fiscal Domingo Pérez con respecto a la imagen de Pedro Chávarri como tal. ¿Son argumentos válidos para usted? ¿Se sedimentan como para poder haber tomado una decisión? Ninguno, de Jennifer, no solamente porque esta tesis no es la tesis del fiscal Pérez exclusivamente, es la tesis también del juez Concepción Carhuancho, que acogió, ¿no?, esta teoría respecto de la pertenencia del señor Chávarri a una organización criminal, o por lo menos la funcionalidad del fiscal de la Nación a cierto despliegue criminal de algunas organizaciones, porque es también el juez Concepción Carhuancho quien señaló que parte de la obstrucción a las investigaciones venía de la propia titularidad del Ministerio Público, vale decir, del señor Pedro Chávarri, y es una verdad a voces, ¿no es cierto?, que el señor Chávarri es un monigote de ciertas personas que vienen siendo investigadas dentro de esta trama de corrupción. Pero es más, sostiene el señor Chávarri que hay una sobreexposición y que el fiscal Pérez y el fiscal Vela han mediatizado esto. Y esto, recordemos, ya fue materia de pronunciamiento del órgano de control del Ministerio Público, siendo archivada la investigación en contra del fiscal José Domingo Pérez por esa misma razón. Es decir, el órgano de control del Ministerio Público archivó eso, y ahora el señor Chávarri toma ese argumento para tomar una decisión de esta naturaleza. No tiene ni cabeza, ¿no? Bueno, además es importante tomar en cuenta también lo que ha señalado José Domingo Pérez sobre la captura, lo que señalaban testigos y colaboradores sobre la captura de la institución. Usted además en algún momento señaló que Pedro Chávarri trabaja bajo el miedo sobre no solo lo que le está sucediendo a Keiko Fujimori, sino a los demás fujimoristas. ¿Cómo entendemos esto? Sí, sin duda, ¿no? Eso justifica o anuncia seguramente una defensa cerrada de cierto sector del fujimorismo. Hemos visto que algún otro sector ha, por lo menos mantenido un silencio estratégico, pero veremos en los próximos días, seguramente ya salió la señora Bartra, ¿no es cierto?, una férrea defensora de estos personajes cuestionados y investigados, a señalar su acuerdo, no su conformidad con la decisión tomada por Pedro Chávarri. Saldrán como ella seguramente algunos otros personajes, los iremos viendo y sabremos, ¿no?, de qué lado están. De qué lado en esta lamentable dualidad en la que nos ha colocado este señor están, si del lado de la justicia, de la investigación, de la lucha anticorrupción o del crimen, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya tenemos a los nuevos fiscales en el caso, que algunos portales periodísticos ya tienen ciertos cuestionamientos que de alguna u otra manera opacan el trabajo que se podría ver. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero ¿qué va a suceder ahora con la figura de los colaboradores eficaces, con los testigos, en la
confianza que me imagino se ha tenido que fortalecer durante todo el trabajo que han hecho estos dos fiscales. ¿Qué va a pasar en ese sentido? No, yo creo que es dramático lo que viene si es que no hay una solución pronta a esta crisis, ¿no? Porque recordemos, Jennifer, que el camino de la colaboración eficaz, la herramienta de la colaboración eficaz es absolutamente fundamental para la investigación de casos de corrupción complejos como es este. No hay ningún otro mecanismo que sirva tanto como la colaboración eficaz para reconocer la trama delictiva de una organización criminal. Y hoy estamos en absoluto riesgo de que esas colaboraciones se caigan absolutamente. Quienes han negociado esas colaboraciones son estos fiscales que ahora Pedro Chávarri ha inspectorado del Ministerio Público. Y esas colaboraciones pueden permitir, entre otras cosas, por ejemplo, ratificar ciertas declaraciones de otras personas, ¿no es cierto? Empezar a conocer con certeza la verdad de lo que pasó, no solamente en la investigación contra Keiko Fujimori y Alan García, sino contra todos los que están investigados en esta trama de corrupción, ¿no? Yo creo que la decisión tomada por Chávarri anoche, en vísperas del Año Nuevo, nos coloca en una situación realmente preocupante para la lucha contra la corrupción. Bueno, y finalmente, ¿qué caminos les quedan ahora a ambos fiscales? Van a dar una conferencia de prensa esta noche, pero ellos han mostrado no solamente su indignación, sino su preocupación, a tal punto que ayer el fiscal Domingo Pérez ha ido a salvaguardar ciertos documentos. ¿Qué nos genera esto? Sí, bueno, evidentemente quienes conocen más el valor de el acopio de las piezas que hubiesen podido tener hasta este momento que probarían cierta responsabilidad penal de los investigados, son ellos. Y ellos obviamente están preocupados por lo que podría pasar con esas piezas, por lo que podría pasar con el avance de la investigación, con lo que podría pasar en general, ¿no? Con este emprendimiento desde cierto sector del Ministerio Público. Seguramente con la decisión tomada por Chávarri no llegará a ningún puerto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá un día que es primero, que debería ser celebración, pero nos queda la incertidumbre sobre lo que va a pasar en torno al caso Lavallato. Nos acompañaba Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, y claro, estaremos pendientes sobre la conferencia que hará en cualquier momento los fiscales ahora destituidos, y también lo que señalará el presidente de la República, quien sostiene en estos momentos una reunión con los ministros de Justicia, el Premier, y más tarde, según señaló él, con el gabinete en su totalidad.